Veamos cómo crear una base de datos para luego conformar una tabla dinámica. El primer paso para generar una tabla de datos o una base de datos es tener en claro cuáles son los campos que vamos a estar completando con información a posteriori que se van a volver variables de análisis en una tabla dinámica. Vamos a suponer que los campos nuestros se van a estar conformando por client, area, revenue y margen de contribución. Ahora vamos a empezar a ingresar los datos los datos a completar en esta base de datos. Vamos a suponer un cliente Z en el área H con un revenue de X y un margen de X. Para hacerlo más rápido, voy a tomar una base de datos que ya fue generada, copio los datos y los pego. Le doy formato. Esto quisiera que sean pesos, dólares o cualquier tipo de moneda. Y ya obtengo mi base de datos. Por último, nombro la hoja. De esta forma queda conformada mi base de datos. Ahora bien, ¿por qué construir una tabla dinámica con esta base? De manera tradicional lo que se hace o hizo es marcar las columnas e ingresar un filtro. Vamos a suponer que seleccionamos el cliente A. Lo que vemos aquí es que nuestra compañía supuesta trabaja con el cliente a través de tres áreas, con un revenue X y un margen de contribución Y. Para poder calcular el revenue tendría que sumar la columna de revenue, viendo aquí 6.750, y un margen de contribución de 3.000. Ahora, esto realmente se complicaría si entendemos que las bases de datos se vuelven cada día más robustas. Hoy por hoy Excel soporta hasta 1.048.576 registros, digamos, filas para ser completados. Con lo cual el filtro queda de manera obsoleta su utilización. Para esto nos sirven las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas nos ayudan a cruzar variables de manera simple en visualizaciones muy escuetas para la toma de decisión. Para crear una tabla dinámica vamos a insertar tabla dinámica, damos clic en tabla dinámica y de manera automática me selecciona los rangos de la tabla dinámica. Si yo quisiera posteriormente ingresar más variables dentro de esta base de datos, lo que haría es marcar las columnas para que no quede exclusivamente circunscripto a la selección inicial de la tabla actual, porque si yo ingreso más datos y el rango actual sigue siendo el mismo, la tabla dinámica no me va a estar mostrando esos nuevos datos que yo estoy ingresando. De esta forma podemos ingresar más datos en esta tabla y de manera automática la tabla los va tomando. Damos a aceptar. Nos crea una nueva hoja que vamos a llamarla Pivot Table. Y aquí lo que vemos es una lista de campos con los campos que yo tengo en la base de datos. Hay dos campos que quisiera que estén en la columna de valores, el revenue y el margen de contribución, con lo cual los arrastro y los ingreso. Lo mismo con el margen de contribución. Cliente y área los arrastro a filtro de informe. Esto es
cómo vamos conformando nuestra tabla dinámica. Lo interesante es que en el Office 2008, precisamente en el Excel 2008, si nosotros quisiéramos arrastrar el campo cliente a alguna columna manteniendo apretado o fila, no podríamos hacerlo. Tendríamos que volver a una instancia anterior, a una instancia de visualización clásica de la tabla dinámica. Si nosotros quisiéramos manejar la tabla de una forma de visualización de acuerdo al Excel 2008, tendríamos que manejarlo con esta ventana activa, moviendo a cada uno de los campos que se quiera ir completando. Es bastante incómodo muchas veces, con lo cual recomiendo dar clic sobre la tabla dinámica, clic derecho, opciones de tabla dinámica. Nos vamos a mostrar y aquí hay un campo que dice diseño de tabla dinámica clásica. Le damos clic aceptar. Cerramos esta lista de campos y de esta forma podemos manipular la información solamente arrastrándola. ¿Cómo se ve? Para tener una visión más limpia podríamos ir a vista, mostrar o ocultar, líneas de la cuadrícula. De esta forma queda la visión más amplia. Ahora, uno de los puntos importantes es visualizar siempre el nombre del campo porque nos está diciendo qué es lo que se está haciendo con ese valor. En este caso dice cuenta de revenue. ¿Qué es lo que está haciendo? Es contando las celdas ocupadas en la columna de revenue. Si vamos aquí a la base de datos, marcamos todas las columnas ocupadas, mágicamente nos damos cuenta que son 13, como las que nos aparecen aquí. Pero nosotros no queremos que cuente, sino que sume, con lo cual simplemente dándole doble clic a cuenta de revenue y le decimos qué tipo de operación queremos que haga. Nosotros dijimos que iba a ser una suma. Lo mismo hacemos con margen de contribución, suma, aceptar. Podemos bajar cliente, podemos marcar las columnas de revenue y margen de contribución. Vamos a inicio y le damos clic en formato. De esta forma hemos creado una tabla dinámica en un solo paso.